Cuando me plantearon y me ofrecieron el honor de presentar a don Julián de Unamuno, la verdad es que me sentí especialmente convocado, ¿no?, a la presentación. En las presentaciones suele ser habitual que una persona quede descrita por aquellos méritos académicos, aquellos méritos profesionales y poco más, ¿no? Yo tengo el privilegio de poder hablar de don Julián de Unamuno desde una perspectiva muy práctica, me atrevería a decir casi infantil, de aquel alumno que estaba en esta casa y le iba viendo correr de un lugar para otro, con esa pajarita tan característica. Entonces voy a intentar hacer una presentación de la persona, o sea, no solamente de esas características que parece que nos describen. Voy a citar algunas de ellas. Es doctor en Ciencias Económicas Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado de grado en la rama de Econometría por la Universidad Complutense, actualmente profesor emérito, y yo me atrevo a añadir con mérito, extraordinario de la Universidad CEU San Pablo. Ha participado en 14 proyectos de investigación oficiales como funcionario de carrera en el CSIC. Ha sido asesor técnico de la Intervención General del Estado para la evaluación de programas y proyectos de investigación y profesor. Y hago énfasis en esto, profesor de Teoría Económica y doctorado en la Universidad Autónoma, profesor de Teoría Económica en el Colegio Universitario, posteriormente en la Universidad CEU San Pablo. Y bueno, ahora voy a intentar hablar de la persona. A mí una cosa que recuerdo con cariño entrañable es cuando yo veía a este señor, hará ya 25 años, o 20 más o menos, andar por los pasillos de esta facultad. Yo decía, algo que creo que todo el mundo ha pensado, aunque no se haya atrevido a decirlo en voz alta, ¿no? Es decir, madre mía, si es que es clavado don Miguel. No, es decir, o sea, de hecho, hoy, ante el temor a esta afirmación, me he atrevido a buscar fotografías de don Miguel, y en particular una imagen que es el autorretrato, y cuando yo he visto aquello, me he quedado profundamente conmovido. Y además lo digo ahora que ese mérito, seguramente si lo hubiera dicho antes, podría ser sospechoso de algún tipo de... no lo sé, la vida es un poco rara. Somos personas, y yo creo que una de las máximas expresiones de ser persona es ser profesor. El ser investigador es una segunda expresión de ser persona, pero la de ser profesor define muy claramente una actitud de cambio ante la vida, una actitud de buscar desde la vocación la transformación de la sociedad inmediata, que son nuestros alumnos, y yo tengo muy a gala pertenecer a esa profesión, y sobre todo este señor es un enorme exponente de esta actitud. Presentaría más, de hecho me tiraría haciéndole preguntas a modo de entrevista durante 30 años seguramente, pero como no tenemos tiempo voy a proceder a pegar un pequeño paso hacia adelante a hablar del tema que nos planteamos aquí, paradigma económico. La ciencia económica está mal definida. Es un tema que hemos comentado en el grupo de forma sistemática. Si atendemos a la etimología de lo que es la economía, economía significa administración de la casa. No tiene ningún sentido administrar una casa, un oikos, un ecosistema económico, no tiene ningún sentido administrarlo si su fin último no es el bien de todos y cada uno de los miembros que forman parte de ese sistema. Por eso digo que la ciencia económica está mal definida, porque en las definiciones posteriores a la Escuela de Salamanca se ha hecho un esfuerzo sistemático por intentar reducir la economía al ámbito de lo técnico, y la economía es algo eminentemente humano. Desde ese punto de vista, la visión de don Julián es una visión desde la macroeconomía, desde la teoría económica y desde unos modelos que solamente contemplan aquello que podemos medir en términos de unidades monetarias, aquello que somos capaces de cuantitativizar. ¿Cuál es el reto que a día de hoy nos plantea esa redefinición de lo económico, donde sin duda alguna el ser humano ha de ser el gran beneficiario? Pues ampliar el modelo, porque todos, y esto es un tema que discutiremos porque amenazo con intentar investigar con este señor en el segundo semestre, los modelos macroeconómicos son marginales desde el punto de vista de la realidad humana. Entonces, a día de hoy tenemos las herramientas cuantitativas como para plantearnos un reto en la definición cuantitativa de la economía que hace años era impensable. Pero, evidentemente, la economía actual adolece de una herencia, que es la de una economía que no contempla otra riqueza que no sea aquella cuantificable en dinero.
Entonces, la búsqueda de lo que es paradigma económico, el concepto de paradigma es el modo en que hacemos las cosas. Paradigma afectaría a la propia macroeconomía, cómo se realizan los estudios macroeconómicos, afectaría a la forma en que las empresas funcionan, cómo se hacen negocios a día de hoy, afectaría al sistema financiero, cómo financiamos nuestras necesidades futuras. El cambio de paradigma es, como diríamos en estadística multivariante, es un paradigma multidimensional. No es algo concreto, es algo tremendamente amplio que llega a unir sociología, psicología, matemática, estadística, incluso ética y cualquier forma de pensamiento que nos plantee como futuro protagonista al ser humano. Y ya no me extiendo más. Les dejo el inmenso placer de disfrutar a don Julián de Unamuno. Muchísimas gracias. Como se nota que eres un amigo, porque si no, otras palabras no pueden salir. Oh, perdón. Ahora sí. Comienzo de nuevo. Que se nota que eres amigo. ¿Y no todavía bastante? ¿Eh? ¿Y todavía no bastante? Sí, porque tenemos ahí un brindis al sol que pretendemos llevar a cabo, que también lo voy a contar, porque no deja de ser un sueño. Y concretamente, pues lo que intentaremos en el segundo semestre, que este señor va a tener más tiempo para dedicarse a la investigación de esto, pues que lo podamos llevar a cabo. Trato también de liar, por ejemplo, a Raquel, si también tiene tiempo, a otros compañeros de la facultad, porque estoy en mi casa. Es decir, palabras de agradecimiento en mi casa pues son todas, desde que me han nombrado profesor emérito hasta más allá, como diría Gulliver, era aquel personaje de los cómics. Consecuentemente, dar gracias aquí es casi no es obligado, es normal. Estoy aquí porque es mi casa. Y en concreto pretendo llevar a cabo, con la ayuda, evidentemente, de personas que saben de esto más que yo, sobre todo desde el aspecto cuantitativo y de nuevas visiones y que son gente joven con refresco, a ver si yo les puedo aportar algo de mi trayectoria o de mi visión, en el sentido schumpeteriano, de aportar algo a este caos en el que ha empezado el profesor Antonio Calvo, nuestro querido rector, profesor de Economía, profesor de esta facultad, Adolfo Castilla, que nos conocemos de la Universidad Autónoma desde hace muchísimos años, y tratar de aportar una visión un poco más realista y desde ese punto de vista del bien común, que por cierto, un premio Nobel, Jean Tirole, tiene un libro magnífico que se llama así, La economía del bien común. Lo único que pasa es que es un tocho que hay que echarle ganas para leer. El Papa Francisco tiene 2 encíclicas que habla de eso, del bien común, precisamente. Y en ese marco es a donde yo quiero dirigirlo, pero claro, para llegar a ese marco hay que sentar las bases. Y la base del análisis económico, hoy por hoy, si no surge otra cosa, pues tiene que ser precisamente la teoría económica, desde el punto de vista del positivismo. Es decir, se trata de explicar lo que es, según el padre de Keynes, yo digo Keynes, no digo como lo dicen en su idioma. Pues bien, desde ese punto de vista del positivismo, lo que trataremos de explicar es qué es lo que está ocurriendo o dejando de ocurrir, para posteriormente, luego, las ciencias normativas se ocupen de llevar eso a cabo a través de lo que debe de ser. Pues bien, en ese marco voy a intentar, evidentemente les prometo que no voy a explicar todas las diapositivas que me han salido, cerca de 60. Trataré un poco de marearles con el PowerPoint para ver si consigo centrar las 4 ideas que les quiero contar, porque por el tiempo, ¿qué tiempo tenemos, por ejemplo? Que ya me enrollo yo como las persianas. Entonces trataré de darles un par de flash y sobre todo la parte última, que es la que me interesa, pero es que la parte intermedia justifica la parte final y la parte inicial justifica qué es lo que la parte del medio no ha podido decir. Pues eso es lo que voy a tratar de contarles. Empezaré hablando del título de la conferencia, la búsqueda de un nuevo paradigma económico. Aquí ya se ha dicho la necesidad que hay de encontrar un nuevo paradigma económico que nos dé respuesta a todo esto que está ocurriendo y que casi todos más o menos leemos, pensamos, vemos, analizamos, pero que, como investigador que he sido durante 23 años, pues llega un momento en que hablar es bueno, comunicarse es mejor todavía,
pero sentarse a trabajar yo creo que es lo importante. Y ahí he sentado las bases para lo que les voy a tratar de contar aquí. Es decir, yo lo que les voy a contar, imagínense, es un proyecto de investigación, no es de ahora, que tengo en la cabeza, data del 2003, cuando publicamos un libro en esta casa, tres profesores de esta casa, Justo Sotelo Navalpotro, el profesor Cáceres, también del Departamento de Teoría Económica, y el que os habla, y una persona que, entre otras cosas, quiso aportar su propia idea desde el punto de vista como era Teresa Freire. En ese libro, en el capítulo, me parece que es el capítulo, si la mente, que ya me falla bastante, no me impide, lo redacté yo, aparte de otros, y lo que convertí es el modelo de síntesis neoclásica keynesiana de todo Samuelson, etcétera, etcétera, lo convertí en un modelo de dinámica, un modelo de oferta y demanda agregada dinámicas, y además con lo que en aquel entonces imperaba, que era la hipótesis de las expectativas racionales de Mood, de la Universidad de Carnegie Mellon. En ese libro está recogido la solución del modelo, y bajo la hipótesis de las expectativas racionales se llega a una solución. Eso me dio pie a pensar que desde la época en que Harrod, Mead y Higgs, en 1937, hacen la famosa síntesis y que Solow dice que hasta que se reúne la sociedad econométrica, reúne a estos tres grandes economistas y sale triunfador los tres artículos, precisamente el de Higgs, se hace una síntesis, una recopilación de ello. Pues bien, la idea en esto es tratar de ver el marco en que una nueva síntesis, que creo que es necesaria para dar respuesta a cosas que están ocurriendo, deberían los investigadores centrar el tema de su investigación. Es decir, que se trata de aunar esfuerzos y tratar de recoger todo lo que pueda haber en la literatura económica para que si de ahí llegar a un cierto consenso entre todo el pensamiento económico, si se pudiera, lo cual no deja de ser un brindis al sol, por mi parte, o quizás una parte orgullosa. Sí, me siento orgulloso de mi profesión. La economía, evidentemente, no es el ungüento de Fierabras. La economía trata de ayudar y de hacer cosas, desde lo económicos hasta las buenas intenciones que podamos tener todas, como puedan ser las del profesor Amartya Sen, que precisamente es un hombre que habla muy bien de la pobreza y da ese aspecto social, como muy bien ha dicho el profesor Castilla. Empezaré diciendo en el título, aparece la palabra paradigma. Esto pertenece a un libro y a una teoría de Thomas S. Kuhn, que la representa en su libro de las revoluciones científicas, en las que se pregunta, y leo textualmente, ¿qué es una comunidad científica?, a la que creo que pertenecemos precisamente en esta universidad. Y dice, un grupo de personas que se dedican a la investigación científica, Kuhn dice que no, y emplea un razonamiento circular para definirla. Y dice así, un paradigma es lo que comparten unos miembros de una comunidad científica. Punto. Una comunidad científica es una comunidad de personas que comparten un paradigma, con lo cual no nos aclara absolutamente nada. Posteriormente dice, ¿pero qué es un paradigma? No me aclara usted absolutamente nada. Dice, es la entera constelación de creencias, valores, técnicas, etcétera, compartida por los miembros de una comunidad. ¿Esto qué significa? Esto ya significa una base. Es decir, una comunidad científica es porque compartimos una serie de ideas que nos permite reunir, discutir, enfrentarnos, etcétera, etcétera, o alabarnos, que también nos gusta mucho. Pero esto no es de ahora, ni es de Kuhn. Desde el punto de vista económico, esto radica precisamente en la visión schumpeteriana de la visión, entre comillas. Para el Schumpeter, Joseph Alois Schumpeter, precisamente su esquema de la visión es un esquema coherente, donde ahí se articulan las cosas de una manera donde cada uno pone su ideología, sus hipótesis, sus conocimientos, y ahora ese esquema coherente se trata de sacarlo y estructurarlo
darle forma, crear un marco, y ese marco, una vez conocido, se proyecta otra vez sobre la realidad y se ve si la explica o no. Si no la explica, pues hay que modificarlo, y si la explica, pues nos quedamos con él el tiempo que dure. Por eso la revolución científica no es otra cosa que cambios de paradigma. Si el paradigma actual que tenemos en economía no nos responde a los hechos que están ocurriendo, consecuentemente, pues habrá que cambiarlo. Esa es la tarea en la que me he propuesto intervenir. Otra pregunta que me he hecho es ¿cómo avanza la ciencia económica? La ciencia económica, según he podido estudiar, aprender y, entre otras cosas, por experiencia, comprobarlo, cualquier escuela económica, la que sea, liberal, intervencionista, mixta, contemplativa, arraigado a la clase dominante, cualquier visión que se quiera de la realidad económica, siempre avanza bajo dos impulsos, dos causas que además se complementan. Primero es la evolución de los hechos. Cuando los hechos se producen, demandan de la teoría económica una explicación. Porque hay paro, porque hay pobres de 20 años. El último informe del Instituto Nacional de Estadística sobre la encuesta de calidad de vida, publicado, el que me ha llegado a mis manos, el 18 de junio, la verdad es que se notan ciertas mejorías en los ingresos, pero realmente la catástrofe que se presenta es que la exclusión social, el riesgo de pobreza, el umbral de la pobreza, todo eso lo que recoge el informe AROPE, es que se ceba con los más débiles de la sociedad. ¿Quiénes son los más débiles de la sociedad? Los chicos, los niños, esos niños que solo pueden hacer una comida, chicos que han terminado, que tienen 20 años y son pobres de solemnidad. Cada uno ya tenemos nuestro pobre en los barrios. Se pasa uno por la Gran Vía y está el pobre del Cine Capitol. Es decir, esa es la realidad. El mismo Keynes, él, cuando define su ley fundamental, dice que se basa para enunciar esa ley en que eres un observador. Y en base a ello, lo que hace es decir cosas. Bueno, pues eso es lo que yo pretendo también a ustedes, y les doy las gracias por haber venido, cuando aquí, en esta facultad, supongo, y lo digo con vergüenza propia, tenía que haber más gente sobre un tema que nos atañe a tanto. Es decir, los hechos demandan imperiosamente una respuesta a la teoría económica. No se puede estar pensando en ser premio Nobel o en enfrentamientos entre unos y otros, intervencionismo sí, liberalismo no, la controversia esa que siempre se produce. Es decir, creo que ha llegado la hora de que dentro del pensamiento económico se aúnen esfuerzos y, tirando todos del carro, tratar de prever esos augurios que nos ha hecho el profesor Castilla sobre las previsiones que hay a 30 años, ese horizonte que se han marcado de, yo no diría un decrecimiento o un estancamiento, vamos a entrar en una fase contractiva dentro de la teoría de los ciclos, y normalmente cuando se llegue a ese mínimo se estancará la tendencia del ciclo y consecuentemente a esa economía hay que despertarla de alguna manera. Con imaginación siempre. Una vez dicho eso, voy a mostrarles una diapositiva, procuro no les voy a enseñar, le prometo, aunque me falle en la intención, trataré siempre de corregirlo, incluso a expensas de la posible exposición. Les voy a presentar qué personas, porque yo sí en eso del periodismo sí estoy muy de acuerdo, más vale una imagen que a lo mejor 100 palabras, si además se pronuncian mal. Y verán el cuadro que les he preparado aquí. Estos son los 4 periodos que yo considero siempre los más recientes. Una época dorada de la economía que va desde 1995 al 2005, un periodo del 2006 al 2008 sobre la crisis financiera que se ha escrito de todo ya, no voy a hablar de ello. Una gran recesión que se produce en el 2009 y porque se acuerda cerrarla en el 2015 se cierra.
Y el periodo actual, me refiero al 2017 y no al 18 porque son los datos últimos cerrados, que es donde estamos sufriendo las secuelas de lo que ha ocurrido, de los hechos que han ocurrido anteriormente. Estos serían evoluciones de la economía, que no les voy a marear porque a un economista, como le den 2 números, se tira hablando 5 horas. Este es el pensador de Rodin, que siempre me ha gustado, porque yo creo que si a veces habláramos menos y pensáramos más, creo que algunas soluciones se encontrarían mejor. Y lo que ahí hay del poema de Virgilio, de las Georgias, es precisamente lo que aparece en el escudo de la London School, la SA, de la cual he tenido el privilegio de algunas veces dar clases allí. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de estos señores, no de otros. Y verán ahí que no aparece ni Keynes, no aparece Adam Smith, es decir, los santos patrones no aparecen adrede, además. Y voy a mencionar por qué he seleccionado esos. Es una especie de matriz, precisamente, de 6 filas y 5 columnas. En la diagonal principal, en la esquina izquierda, está Bob Taylor. Bob Taylor es un economista que, como verán, tiene peluca, que no tiene nada que ver con un señor, que es John Taylor, y que hablaré sobre sus reglas de política monetaria. En concreto, este señor va a ser el padre de todo lo que se llama el teorema de Taylor. Todas estas reglas de política monetaria, etcétera, reglas de pérdidas, etcétera, que se utilizan en economía, tienen su raíz en el entronque de este hombre que era matemático, no era economista, y que se basan en desarrollos de las famosas series de Taylor, etcétera, donde lo que se pretende es minimizar funciones a través de estos desarrollos, posteriormente de los métodos de Lagrange, las variables son continuas, etcétera, etcétera, y no les voy a aburrir. En la esquina opuesta, precisamente, está el que les he mencionado antes, Thomas S. Kuhn, con el concepto de revolución científica y de cambio de paradigma. Hay un señor que siempre me ha sorprendido y cada vez que me pongo cada vez más a estudiar economía, pues siempre me aparece este señor. Este señor, Knut Wiesel, es un economista sueco, fundador de la Academia Sueca, y tiene de todo. Que uno estudia los clásicos en la teoría cuantitativa del dinero, pues lo que sale es la reformulación wieseliana de la teoría cuantitativa del dinero, introduciendo el desahorro. Y lo que era una identidad en Fisher, el M por V por P por X, lo convierte en un modelo operativo. Pero es que luego coge uno a Wiesel y desde estos dos señores, Feld y Friedman, que enuncian su famosa hipótesis sobre la curva de Phillips y el vínculo o relación de intercambio entre la inflación y el desempleo, vuelven a hablar otra vez y a retomar todo el monetarismo, un concepto que este otro señor, Wiesel, ya había acuñado, que es el concepto de nivel o tasa natural, y lo emplea en el tipo de interés, y lo emplean todo en el nivel de producción, en el nivel de paro, en el nivel potencial, lo emplea la escuela de los nuevos clásicos, todo el mundo. Pero claro, hay que decir que este señor explica la diferencia que hay, el tipo de interés de mercado y el tipo de interés natural, que es donde en el mercado la oferta y la demanda, a través del mercado de fondos prestables y el mercado del dinero, encuentra el equilibrio. Es decir, es un objetivo ideal, quizás, en el que cualquier variable de economía se debe de entender que tiene que ir en ese sentido. Y la diferencia entre el valor efectivo que se esté produciendo en esa variable y ese valor deseado, no voy a repetir la palabra óptimo, no, es un valor deseado como una meta, como un objetivo. Esa diferencia es lo que algunos llaman, eufóricamente, gap. ¿Eso qué es? Pues es una brecha. En la terminología de Hansen, Alvin Hansen, son los modelos de brecha, que son aproximaciones entre lo que tengo y lo que debería de ser. Es decir, esto lo podemos aplicar perfectamente en la situación en que estamos, que es una situación real, efectiva, frente a una hipótesis de un horizonte deseado, natural, a donde debemos de tender.
Y lo que tenemos que hacer es medir primero, caracterizado los fenómenos, el siguiente paso en una metodología de investigación, caracterizado el fenómeno, lo siguiente es medirlo. Entonces, medir esos desfases que hay entre lo que la realidad me manda que tengo que hacer, los instrumentos que puedo emplear para conseguir ese horizonte. Aquí tienen ustedes, y los he agrupado adrede, no están ni por fechas ni nada. Este señor es Muth, que con este señor que es Herbert Simon, coinciden en un proyecto de investigación en una universidad de Carnegie Mellon, pero no pueden ser más opuestos. El señor Muth habla de la hipótesis de las expectativas racionales, es decir, ve al sujeto económico como un sujeto racional que, utilizando la información que tiene disponible, él supone que es total y gratuita, es decir, la esperanza de la matriz de información es cero, es decir, conoce perfectamente a la hora de tomar su decisión como agente de la decisión económica cómo tiene que hacer sus hipótesis de futuro. Es decir, es el ser homus económico que trata de optimizar todo de forma racional. Mientras que el otro señor, que tienen ustedes ahí, Herbert Simon, sobre el que he de decir que llevo tratando de encontrar y de sintetizar, porque tiene una obra enorme que me atrae, y lo sabe mi gran querido y amigo Andrés, que también estoy enamorado de Simon, es precisamente un señor que dice que no, que el ser humano, el ser económico no es racional, sino que en algunas cosas es irracional. Y dice uno, ¿y tú por qué has hecho esto? Y dice, pues no lo sé realmente, pero lo he hecho. Algunos han intentado disfrazar eso, por ejemplo, el efecto de difusión. Dice, ¿por qué te compras un coche que casi no cabe en la plaza de parking que tiene? Y dice, es que es mejor que el que tengo el de al lado. Y dice, pero te has planteado que primero es que no cabe en la plaza, y segundo, ¿para qué lo utilizas si tienes el trabajo abajo de casa que resulta que es tu bar? Y dice, bueno, pero es mejor que el del vecino. Más irracional que esto, en la teoría del consumo creo que no puede haber. Pues bien, este señor no. Y además lo argumenta con un principio de la racionalidad limitada. Y cambia al sujeto economicus por el sujeto administrativo. Y consecuentemente, para él, esta persona que tiene cosas limitadas, ¿cómo responde a eso? Y normalmente convierte la economía normal que se estudia, la economía positiva que se ha estudiado hasta entonces, muy cerrada en sí misma, la convierte en otra economía mucho más abierta. Consecuentemente, partimos de la evidencia de que todos los seres no tomamos nuestras decisiones de forma racional. Para continuar, todo lo que ustedes ven aquí ya son economistas que han estado trabajando sobre esto. Simplemente dos chascarrillos. Uno, este señor, Stanley Fischer, que no tiene nada que ver con Irving Fisher, porque este otro señor va a utilizar la ecuación de Fisher, aunque no lo dice, para su regla, y poderla utilizar para explicar la curva de desempleo de Phillips entre el desempleo y la inflación, donde el tipo de interés nominal, este no es Irving Fisher y su teoría del tipo de interés. Este hombre es el director de tesis de muchos de los que están aquí. Es decir, sería una especie de padre que ha dirigido a muchos doctorandos. No están aquí ni Blanchard, ni Mankiw, etcétera, pero ha tenido una gran influencia en todos. Es más, realiza un modelo, que no les voy a contar los modelos todos porque si no los perderíamos, entre Irving Fisher y Paul Romer. Pero aquí tenemos a un señor, otro que también siempre me sorprende, que es William Poole. William Poole fue el 11º presidente de la Reserva Federal en San Luis. Este hombre, cada vez que se toca un tema, lo tocamos en nuestro libro cuando intentamos hacer la curva ISLM y convertirla en dinámica, utilizamos la teoría de Poole, donde él se plantea el dilema de si cuando una economía está dominada por la trampa de la liquidez, ese es un argumento keynesiano donde la curva LM se convierte totalmente horizontal y aparece la trampa de la liquidez con tasas de tipo de interés próximas a cero. Prácticamente
en el mundo europeo y en los países desarrollados, la tasa de tipo de interés en la que nos estamos moviendo está dominada por la trampa de liquidez. Es decir, la variable de ajuste tipo de interés no actúa porque prácticamente no funciona, no fluctúa al encontrarse en límites tan bajos. Pues bien, esto se debe, ese análisis del modelo ISLM, precisamente a William Poole, y se plantea el dilema, si esa rigidez viene motivada por efectos de la economía real o por efectos de la economía monetaria. Y consecuentemente se plantea otro dilema que va a surgir precisamente cuando surge la crisis financiera, en esa época donde el señor Greenspan anduvo jugando un poco con el tipo de interés y consecuentemente si la variable objetivo es estabilizar la economía, porque todo se reduce a la actividad real, se debe de actuar sobre el tipo de interés, o si las fluctuaciones económicas que se están produciendo se deben de atajar precisamente por el lado de la oferta monetaria. Es decir, es una visión en ese sentido. Posteriormente se verá que la influencia tanto del tipo de interés como de la oferta monetaria, porque en las investigaciones últimas han demostrado, que ya se venía haciendo sobre ello, la demanda monetaria de dinero es bastante inestable, es decir, tiene mucha volatilidad y consecuentemente las políticas clásicas monetarias de actuar sobre la oferta del dinero, sobre el tipo de interés, no han actuado. Y ahí aparecerán toda la teoría de las funciones de pérdidas que les he mencionado antes o las reglas, de las estrategias para estabilizar la economía basada en reglas de política económica. Y, por último, quiero mencionar, para no extenderme más, porque aquí tendríamos que hacer otra ponencia, en estos dos señores. Estos dos son dos chicos jóvenes. Este, en concreto, es catedrático de Teoría Económica de la Universidad de Harvard. Es de tradición, él ha sido discípulo de Jean Tirole, y precisamente viene desde Francia, está en Harvard y es catedrático de Economía. Y el que tiene a su lado, con el que ha publicado casi todo, durante un tiempo fue su ayudante y además profesor también de la London School. Este señor se llama Emmanuel Fary y este otro señor se llama David Bacaé. Dice que hay que poner el acento en la A que acompaña a la Q, Bacaé. Estos dos, con los que terminaré mi charla, y tengo que darme prisa, son precisamente los que estoy estudiando ahora. ¿Por qué? El problema que ya se había planteado, hay un libro que se llama Teoría Macroeconómica, de Ackley, de 1953 y reeditado en 1961, donde ya se investiga o se pone de manifiesto el problema de la agregación en economía. ¿Por qué? Al producirse todo lo que fue la revolución de la nueva macroeconomía clásica con Lucas, Sargent, Wallace, basada en la hipótesis de las expectativas racionales y sobre todo la crítica de Lucas, cierran lo que era una escuela, todos aglutinadas con un origen común que fue Carnegie Mellon, con una herramienta común que era la hipótesis de las expectativas racionales, y posteriormente la escuela siguiente, que no llegó a ser escuela ni se la considera escuela, es la nueva economía clásica, donde lo que se aglutinan son una serie de personas, el nombre de nueva economía clásica keynesiana se debe a Mankiw y a Romer, que escriben un libro y dicen la nueva macroeconomía keynesiana. Pues bien, esta que no forma una escuela del pensamiento económico, sino es una corriente donde ciertos economistas, y me permítanme la expresión coloquial, dado que somos tan pocos, cada uno anda a su bola, estudiando modelo, otro cosa, salarios imperfectos, en no sé cuántos, en no sé qué, y no constituyen en sí un pensamiento único. Y precisamente es el estado de la cuestión en que se encuentra la teoría económica cuando se produce la crisis financiera y la posterior gran recesión. Con lo cual, ¿qué había ahí? Había una serie de economistas que andaban cada uno pues, en sus cosas, como diríamos de forma coloquial, ¿me comprende? Pues bien,
Estos tres señores, que ya me falta por esto, es para que vean lo curioso del mundo de la economía. Este es el profesor Stiglitz, este es el profesor Akerlof, y esta es la que fue presidenta durante mucho tiempo, Yellen. Esta señora está casada con este señor, y este señor compartió un premio Nobel con este. Este señor influye, fue consejero de Clinton, y este señor consigue, es el director de la tesis doctoral de la mujer de su compañero de premio Nobel. Y consecuentemente es el que a Obama recomienda que la nombre presidente de la FED. Lo he puesto ahí como una cosa curiosa de este gran mundo, y sin embargo dirán, claro, aquí todos son o americanos o ingleses. Pues no, mire, aquí hay un profesor de la Pompeu Fabra, que es Jordi Gali, que trabaja con este hombre, y en concreto me gustaría tener tiempo para haberles contado el modelo que hizo, que me parece un gran avance en la ciencia económica. ¿Qué tiempo diremos todavía? Termino. La diapositiva 48. Bueno, mejor se lo leo. Un momentito que les pongo la estructura de todo el trabajo. Este trabajo, que evidentemente no es imposible contarlo, pero está escrito, consta de dos partes. Una primera fase, donde se analizan los avances en teoría económica, 1990-2008, de los nuevos clásicos, nuevos keynesianos, que les he contado algunos chascarrillos, los nuevos teóricos del crecimiento, que no les he dicho nada. Los nuevos teóricos del crecimiento lo que pretenden es salirse un poco de la crítica de Lucas, y consecuentemente lo que hacen son los modelos de los ciclos económicos real. Y por eso pongo en interrogación, ¿estos señores crearon una nueva economía keynesiana? Según mi opinión, no. No, juntaron ciertas cosas, aspectos microeconómicos, aspectos macro, y trataron de hacer ahí un refrito que, bueno, pues que la verdad es que no dieron respuesta a los hechos que se estaban produciendo. Por eso aquí empezaríamos hablando de lo que realmente es la búsqueda de un nuevo paradigma. Y entonces aquí aparece la crisis de todo el análisis de Ferry Friedman sobre la curva de Phillips, aparece todo el proyecto de si las fluctuaciones que se producen en los ciclos económicos son consecuencia de variaciones en torno a su tasa natural, que ya les he dicho, o son precisamente desviaciones de la propia tasa natural. Ahí eso es un gran avance de ruptura precisamente con todo lo que fue la nueva macroeconomía clásica. Ahí se analiza todo el objetivo de inflación, las reglas del tipo de interés, la ilusión monetaria, y llegamos a un modelo que, aunque se hace en 1983, que es el modelo de Barrow-Gordon, que creo que es por ahí, en este tipo de modelo, donde se puede estar la base de ese marco que pretendemos descubrir o por lo menos investigar. Ese modelo, les voy a poner una transparencia, este sería el marco donde tenemos que movernos. Pienso, son opiniones personales que no pido que sean compartidas, las podemos discutir, evidentemente, y es simplemente pues un sueño, es que, como diría aquel, he tenido un sueño, pero yo no me llamo Martin Luther King, y no soy tan guapo como él, consecuentemente es un sueño que yo tengo, es decir, tratar de todos los años que me he dedicado a la economía, de tratar por lo menos esbozado un cierto marco. Y este puede ser un buen aperitivo. Fíjese usted, primero aparece una curva, una ecuación de pérdida, como función objetivo. Es decir, eso es lo que se llama unas reglas de comportamiento a través de una estrategia de marcarse metas dentro de la economía, como pueda ser acabar con el hambre, puede ser una meta. Después existe una ecuación de curva de oferta agregada, pero fíjense que es tipo parecido a una curva de Phillips, es decir, ahí aparece la inflación, el epsilon S es una componente totalmente aleatoria que no, en la solución del modelo hay que hacer la esperanza de que sea cero, pero evidentemente son choques aleatorios que van a afectar a la esfera de la producción a través de la curva de oferta. Una versión moderna de la curva IS, donde ahí aparece renta y tipo de interés nominal, que es la I pequeñita, y la esperanza matemática de la trayectoria de esa
historia que hemos tenido dentro de la inflación y dentro de la trayectoria del crecimiento económico para cada país. Esa sería la versión de la IS, de la síntesis neoclásica, que desarrollarán Samuelson y otros, cuyo origen está en Higgs. Y luego está una curva de oferta a corto plazo, que siempre estamos luchando si a corto plazo o a largo plazo, Keynes de forma drástica u otro vinieron a decir, bueno, usted, a largo plazo todos muertos, o sea, lo que hay que solucionar son los días las cosas de ahora, y luego tratar de no caer en una incoherencia intertemporal, sobre todo por parte de los políticos que anuncian una política, luego la cambian, y entonces los agentes de la decisión ya no saben a qué atenerse. ¿Me comprenden lo que les digo? Y todo eso era el trasfondo para haber sentado las bases de lo que aquí les estoy contando. Ahí existe una curva de oferta agregada a corto plazo y luego además ese modelo admite una generación para darle un contexto dinámico en el tiempo con esas dos ampliaciones de las curvas 11 y 12. Pues bien, dentro de esta estructura más o menos, que esto se puede cambiar, se pueden poner otras cosas, matizar. Por ejemplo, pues esto es un modelo dinámico y entre otras cosas es un modelo que sigue un proceso estocástico, evidentemente regido por las leyes de la probabilidad, como puede ser por la variable epsilon esa que aparece ahí, y que verán que cuando esto se soluciona, así. Y esto está resuelto en un ejemplo que hace Tail, precisamente de unas series que él utiliza, funciones de pérdidas cuadráticas, donde lo que trata es de minimizar, de hallar un punto de tangencia entre esta ecuación, que es una ecuación de pérdida cuadrática, y una recta, precisamente tipo keynesiano, como pueda ser la renta, y en vez de poner el gasto público, aquí hubiéramos puesto, entonces sería, si esto fuera el gasto público, sería, perdón, si fuera el consumo en vez del gasto público, podríamos englobar, porque puede ser el gasto total, consecuentemente es una función keynesiana lineal. Entonces lo que se trata es de hallar este punto de tangencia, este óptimo, y claro, esto se hace a través de los multiplicadores de Lagrange, utilizando esta ecuación como función objetivo, y esta recta de balance como restricción. Se halla la solución del modelo y obtenemos. Fíjense que estas elipses que aparecen aquí, precisamente son funciones de utilidad o curvas de indiferencia que nos pueden servir para dar el enfoque micro que estos modelos deben de tener. Es decir, y matizo, la nueva macroeconomía clásica evidentemente acepta la herramienta de las hipótesis racionales de la nueva macroeconomía clásica, pero además están de acuerdo en que en los modelos macro hay que introducir comportamientos y efectos micros, etcétera, etcétera, en sus ecuaciones. Pero aquí va a surgir un problema en la solución, que es el problema de la agregación. Cómo un capital se puede homogeneizar a través de su valor monetario cuando entre sí son totalmente dispares. Y volvemos otra vez a Wiesel, donde él habla del efecto Wiesel, con las disparidades de los capitales, y nos metemos en la controversia de los Cambridge, entre el MIT en Cambridge, regido por Paul Samuelson y Solow, y el Cambridge del Reino Unido, con Joan Robinson, que ha citado precisamente la abuela de Cambridge, y Piero Sraffa. Y ahí se ponen a discutir sobre los matices del capital. Pues bien, los dos chiquitos que les he puesto aquí, grandes economistas, Fari y precisamente Bakae, todo su estudio arranca del problema que trata de o sea, que configuran aspectos micros en las funciones de producción, basándose en la diferenciación que existe entre los distintos capitales en una economía. Es decir, yo no puedo ver el capital financiero como el capital físico y a todo eso llamarle inversión. En agregado sí, pero en desagregado no. Y repito, el problema de la agregación, que se explicó durante un tiempo en las facultades de económicas, se deben a Ackley, es el único libro que yo lo he leído, habrá otros, no lo dudo, de 1953. Y ahora estos estos grandes profesores, precisamente de Harvard, vuelven a sacar a colación ese problema. En concreto, ellos dicen que los microfundamentos
que se están dando de los choques, los microfundamentos de los choques sobre las funciones de producción son las que generan volatilidad en la actividad económica. Y a partir de ahí utilizan el teorema de Ulten, van más allá de ese teorema, del modelo de islas de Lucas, etcétera, etcétera, para tratar de dar una solución al encaje de lo que es la microeconomía frente a la agregación de la macroeconomía. Cómo agregar todos esos temas, esas funciones de producción. Tengo que hacer un paréntesis. Un compañero del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Andrés Vázquez, creo que se pasó toda, cuya cátedra para él tenía que haber sido la que luego ocupó en la Complutense el doctor Julio Segura. Para él era la otra, lo que pasa es que su nombre, como gran economista, que no se calla de nada, y entonces pues no era correcto políticamente que fuera a ocupar esa cátedra, lo mandaron al Consejo a que investigara. Este hombre se pasó toda su vida estudiando funciones agregadas de producción. Hemos mantenido discusiones sobre su concavidad, convexidad, funciones de producciones atípicas, qué aspectos micro subyacen dentro de la macroeconomía. Es decir, son gente que pasa muchas veces desconocida para el público en general. Los americanos eso lo hacen muy bien. Cualquier cosa que surge, pues montan una película y te hablan del equilibrio Nash, o yo qué sé, se llevan casi todos los premios Nobel. Pero bueno, eso es otro problema que no tiene nada que ver con el mundo de la academia. Esto era lo que les decía sobre lo que les estaba hablando. He partido de que soñar no cuesta dinero, por tanto estamos en una economía real. Si no cuesta dinero, no tiene valor nominal. Y en este campo es donde trato de, utópicamente quizás, moverme. Y aquí se han desarrollado, creo que son 3 grandes líneas en las que está el futuro de la investigación. Los modelos de equilibrio general dinámicos y estocásticos. Hemos visto un ejemplo con el modelo que les he presentado. La racionalidad limitada en contra de todo lo que es la hipótesis de las expectativas racionales, de Simon, y los fundamentos microeconómicos de las funciones agregadas de producción con Fari y Bacán. Creo que por ahí son las líneas en las que creo que debemos de seguir, con la ayuda de Paco y de otros que voy a intentar convencer. Y aquí lo cuento. He bebido de muchas fuentes, trato de ponerlo en bonito, tengo un tomo ahí que... este trabajo ya va por 140 páginas de un estudio preliminar, más otras 150 que llevo, y ahora me decían que lo tenía que resumir en 40 minutos y escribir un documento de 16 páginas. Reconozco que soy incapaz de resumirme, lo reconozco, siempre me enrollo. Todas estas declaraciones son lo que aquí les he estado contando, y con objeto de no alargarme más, voy a terminar sobre algo para descargar un poco la tensión esta de tanta economía. Creo que he conseguido no poner números, no muchas ecuaciones, etcétera, etcétera, no enrollarme, como dirían mis alumnos, y un poquito del siglo de oro español, que también es bueno. Y esto es nada menos, como tienen ustedes ahí, y nos van a sonar a todos los que pertenecemos a estas edades, que gracias a Dios hemos estudiado un bachillerato de ciencias donde se daba literatura, se daba métrica, se daba filosofía, lógica. Ese fue mi bachillerato, evidentemente, comprendo, entre otras cosas griego. Ya el latín estaba casi superado. Esto pertenece, como todos ustedes mejor saben, y permítanme el recordarlo, a don Pedro Calderón de la Barca, evidentemente español, es del siglo XVII, en La vida es sueño, donde habla sobre el príncipe Segismundo. Eso creo que es lo que tiene que coger a esa idea la economía actualmente. Tiene que soñar en salvar eso que se llama el bien común, porque si no sueña no avanza y se dedica a otras menesteres, a la política, a los premios Nobel, a figurar, a salir en los medios de comunicación, etc. Pienso que la teoría económica, el análisis económico, se tiene que circunscribir más a la investigación y a razonar sobre los problemas reales,
desde el más puro estilo keynesiano, de ver la realidad, observarla, para tratar de responder a esos hechos. Y eso para terminar. Y otros miembros de mi grupo, y lo digo así en término posesivo, en el cual me siento no solo integrado, sino que de estos grupos, como se hacía en otra época, las tertulias, los grupos estos que se dio luego en llamar depresión, etcétera, etcétera, que debían de profelar, tenían que ser mucho más abiertos en todos los sentidos, sobre todo además en las universidades. Las universidades no pueden ser sitios de adoctrinamiento. Tiene que existir el debate, la gente se tiene que agrupar y lo mismo defender el liberalismo, como hemos dicho, como decía el profesor Castilla, o el intervencionismo, yo qué sé, o medio pensionista, me da igual. Pero de ahí yo creo que a veces nace lo que son la luz. Y consecuentemente, si la gente en vez de hablar tanto se dedicara a estudiar más y a compartir su tiempo con otros seres humanos, a lo mejor conseguiríamos que ese bien común tan anhelado pudiéramos llegar por lo menos a plantearnos cómo se puede alcanzar. Gracias por su... y os quedo a su disposición para lo que quieran. Gracias por escucharme, quería decirles. ¿Puedo preguntar? Si nadie pregunta, voy a hacer una yo para no hacer. Me da vuelta, para mi asombro, que los economistas están divididos en tribus absolutamente enemigas. Que los economistas estáis divididos en tribus enemigas, de tal manera que muchos ya disparan antes de preguntar. Entonces, eso dificulta mucho el diálogo. Yo no sé a qué se debe ese enconamiento mutuo. Vamos, que no lo entiendo, vamos. Normalmente es que somos... Normalmente, yo no me considero... ni pertenezco a ningún... Me han preguntado muchas veces cuando mis alumnos, que luego me los volví a encontrar en cuarto y en quinto, y les explicaba macroeconomía dinámica, me decían, pero me hacían dos preguntas. Una, ¿por qué llevaba pajarita? Siempre. Y otra, ¿por qué? ¿A qué pertenecía? Si era keynesiano, era clásico, era marginal. Y dije, pues mire, soy yo, ¿qué le voy a hacer? Mis errores y mis timideces. Pero yo creo que el mundo académico, y esto no deja de ser una frivolidad lo que voy a decir, creo que es un mundo eminentemente tímido. Tímido, en el sentido de que montan sus teorías, hacen sus cosas, etcétera, etcétera, y al final se los dejan en manos a seres incompetentes que todo ese trabajo que han estado haciendo, pues lo interpretan desde una partitocracia en, como hemos hablado muchas veces, Francisco, de su interés personal y no del interés del bien común, porque un gobierno tiene que ser del pueblo, salido del pueblo y para el pueblo. Y no puede ser, y lo digo aquí y en público, un gobierno del partido, salido del partido y para el partido. Entonces, todos estos esfuerzos que ciertos economistas hacen bien intencionados, pues muchas veces se quedan en eso, en manos de gente que a lo mejor, y ahora está muy de moda, como he leído en un chisme de esto en las redes sociales, hay personas que tienen 5 másteres oficiales, 5 doctorados, etcétera, etcétera, y están sirviendo cañas. Y hay gente que dice que tiene esos másteres y esos doctorados de dudosa procedencia y sin embargo están dirigiendo un país. Es la gran contradicción de la realidad que tenemos. No sé si he contestado a tu pregunta, porque yo me enrollo por todos los lados. Adolfo. Para comentar el comentario de Francisco, si reúnes a 100 economistas hay 120 opiniones. Es decir, que ese es uno de los comentarios. Pero, Julián, vamos a ver, yo creo que has hecho un gran esfuerzo de presentar la teoría económica y además con tu propio enfoque y con componentes econométricos, pero es un esfuerzo bastante difícil si no lo diriges
a especialistas, porque has entrado, y además si no tienes más tiempo, porque has querido revisar un poco la teoría económica en muy poco tiempo. Pero me sorprende que en tu esquema final y al hablar de nuevos paradigmas, te hayas quedado un poco atrás. Es decir, el neokeynesianismo y todo esto lleva ya años entre nosotros. Y sin embargo no hayas hecho referencia precisamente al comentar a Herbert Simon, no hayas seguido la corriente de Kahneman, Daniel Kahneman, de Richard Thaler, el último premio Nobel de Economía, y la teoría del comportamiento, que es una de las nuevas en mi opinión, que de las nuevas enfoques o interpretaciones. Evito un poco la palabra paradigma por lo quemada un poco que está. Pero además también te saltas toda la teoría de la información asimétrica, que resulta tan fundamental para empezar a darle un carácter más cercano a la realidad de la economía, que es el problema que tenemos. La economía se ha mantenido durante años como una ciencia un poco abstracta que no ha representado el comportamiento de las personas nada más que en variables promedio, etcétera, etcétera, y que hoy estamos viendo que no explica muy bien lo que nos ocurre y que no permite muy bien grandes soluciones. Y tampoco te has referido a la labor de Deacon Galbraith, James Galbraith, el hijo de John Kenneth, sobre la desigualdad y sobre la importancia de la desigualdad más allá de lo que la economía ha pretendido hasta ahora, que no tenía excesiva importancia, ¿no? Por tanto, me sorprende un poco que no hayas entrado en estos temas más actuales. En primer lugar, gracias, querido amigo. ¿Por qué? Porque sí es cierto, lo tengo aquí, pero no he tenido oportunidad de meterme. Toda la teoría de la información, todo el tema de las señales, todo el tema de la información imperfecta, todo esto está desarrollado en este documento, pero todo lo que es ese enfoque, la esperanza matemática de la matriz de información que se supone en las expectativas racionales, es que eso no existe. ¿Por qué? Porque estamos en mercados imperfectos. Y evidentemente en un mercado imperfecto la información no fluye total, completa y gratuita. Es decir, se trata de anunciar algo que vas a hacer basándote, donde lo determinante aquí es la toma de decisión, a corto plazo y a largo plazo. Entonces, a corto plazo, todo eso lo tienes que hacer con la información disponible que tienes en tu momento. Y consecuentemente es un ámbito que tiene que estar presente en cualquier nuevo paradigma que se pueda presentar. Respecto a lo que decía Paco, que tú has apostado muy bien de lo de 100 economistas, pues yo también diría que alguien cuando pregunta a un economista qué es, pues es un señor que se pasa la media vida diciendo una cosa y otra media vida diciendo lo contrario. Evidentemente, toda mi exposición he cometido un error, y así lo digo. Y yo me he sentido que iba a dar, y se lo agradezco a Paco además como primer ponente en mi facultad de económicas, y he pensado, tristemente he comprobado que no, en ese sueño, que aquí habría gente más de economía, etcétera, etcétera, y por eso he intentado darle un enfoque mucho más económico y econométrico como herramienta. También, por ejemplo, Adolfo, cuando he hablado de Simon y de todo su principio de la racionalidad, Simon tiene una parte muy importante, que es cuando he marcado que el pensamiento económico se mueve por dos sentidos, que es por los hechos, y me ha faltado el segundo, y eso ha sido un error mío, el segundo, y es que cuando aparecen nuevas herramientas, se las demanda el pensamiento económico para utilizarlo. El fenómeno de la histéresis, la economía lo coge. Muchas cosas físicas las toma. Los desarrollos de Taylor de la matemática los toma. Pero hay, amigo, todo el tema que deja abierto Simon, y ese sí me parece fundamental, sobre la inteligencia artificial y lo que estamos actualmente viviendo con el blockchain y todo lo que es el Big Data, etcétera, etcétera. Ahí hay un campo enorme, enorme, donde todo ese sujeto administrativo con una racionalidad limitada sí puede alimentar al sistema experto como base y
la inteligencia artificial manejando ese sistema experto, tratar de hacer unos modelos más aproximados a la realidad imperfecta en la que nos encontramos. Y ese sí creo que es un ámbito muy importante desde el arranque de Simon. Piensa que Simon desde 1950 ya estaba hablando de esto. Yo cuando entro en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entro en el Centro de Cálculo en 1965, donde allí había un ordenador IBM 7070 y en el periódico ABC apareció un artículo diciendo que ahí en la calle Serrano había una cosa que pensaba. Fíjense si ya han pasado años. Las nuevas tecnologías que están apareciendo ahora para el gran manejo de los bloques de datos y de información que están disponibles, eso de alguna manera hay que introducirlo en eso, entre comillas, que se llama inteligencia artificial, que no es un tema nuevo tampoco. Simon se refiere en 1961, 1957, pero yo he participado en un proyecto de investigación en el Centro de Estudios Financieros de la Universidad Marsella II, que está en Aix-en-Provence, en un instituto de investigación que es un castillo, el Château Lafargue, en donde allí se diseñó el sistema Colbert. El sistema Colbert es un proyecto de investigación sobre la inteligencia artificial a través de un sistema experto. Los dos grandes con los que tuve el honor de poder compartir con ellos conocimientos fueron un matrimonio. Anne Péguin-Filloyer, que lo tiene aquí Paco en el currículum. ¿Por qué? Porque me siento orgulloso. Y su marido, Péguin. Ella es bayesiana. Ese sistema es puro bayesiano. El sistema experto es puro bayesiano. Mientras que el informático era su marido. Y de ahí se hace un sistema experto para que la Renault pudiera aumentar su cuota de mercado en las exportaciones de coches. Y esto fue, ya no recuerdo las fechas, porque a estas alturas de la vida la imaginación a veces hace estragos. Para compartir ese proyecto fui becado por el gobierno francés. Y allí estuve trabajando con estas dos personas que, vamos, de esto saben un montón. Por eso pienso que ese campo también es un campo en el que hay que ver como herramienta la utilidad de todo lo que se llama, y por eso estoy al habla con Raquel Ibar, a ver si la convenzo. Más. Muchísimas gracias por una intervención que yo esperaba desde antes del verano con verdadero interés y no me has defraudado en absoluto. Lo que sí me ha defraudado es un poco esta universidad, que es incapaz de concertar más interés por algo que interesa a todos. Si no nos preocupamos de la economía ni de la política, ambos se encargarán de nosotros como lo están haciendo. Y con éxito, por cierto. En fin, dicho esto aparte, realmente la orientación que tienes me parece tremendamente interesante. Yo he dedicado mi vida a temas financieros y una de las cosas que he defendido siempre, con poco éxito, ha sido las reglas de Taylor, ¿no? Es decir, y todo lo que es relativo a la política monetaria, ¿no? Era algo siempre difícil de defender en todos los terrenos, ¿no? Pero y ahora mismo estamos violentando eso de una manera sistemática y creo que vamos a pagarlo caro en muy poco tiempo, además. Y por lo tanto, investigar con esas raíces me parece muy interesante. Pero también es cierto, como decía antes Paco, que si los economistas no abordáis, yo no soy economista, si no abordáis el futuro de una forma multidisciplinar, no hay nada que hacer, pero nada. Y yo creo que no se cita muchas veces, o se cita poco, la teoría de los sistemas dinámicos de Bertalanffy, que es muy matemático, pero yo creo que es el primer paso del Homo sapiens sapiens hacia un nuevo paradigma social, o sea, a entender de alguna forma el bien común. Y bueno, ¿cómo se puede llegar al bien común por las matemáticas? Pues también, porque el bien común es sustancial para el progreso de la especie. Llevamos muy poco tiempo y como individuos tenemos problemas, pero como sociedad muchísimos, porque todavía no estamos a la altura
de la complejidad que se pide, ¿no? Es decir, y la complejidad exige lo multidisciplinar, ¿no? Por eso me ha parecido también una doble esperanza el ver que vais a trabajar juntos, porque además a Paco lo conozco bastante bien y sé que puede dar mucho de sí, porque sueña. Sueña, es bueno. Y nos demos cuenta o no, el soñar es lo que nos limpia el cerebro y nos permite seguir pensando. Si no soñásemos, acabaríamos absolutamente embotados. Nada más, muchas gracias. Gracias a ti por tus palabras. Yo pienso que también que la creación destructiva, que sea siempre a través del sueño. He de decirte que estoy totalmente de acuerdo contigo. Los problemas económicos no pueden ser puramente de la teoría económica, desde un punto de vista social. Cuando yo fui por primera vez a la Universidad de Urbana, en Illinois, y entré en un instituto de investigación que tienen allí, el único economista que había era yo, y era un instituto de economía. Allí había politólogos, sociólogos, de todo. Porque estábamos trabajando en un proyecto de investigación financiado precisamente por el convenio de las bases americanas, a través de la OTAN con España, etcétera, sin haber entrado todavía, como tú muy bien sabes. Era un proyecto de investigación donde lo que tratábamos era hacer un análisis cualitativo de los sucesos y eventos que se estaban produciendo en el Mediterráneo, que en esa época era muy conflictiva, como tú sabes muy bien. Aquel proyecto se llamó BMEDOC, Base de Datos de Eventos del Mediterráneo Occidental, o algo así se llamaba. Lo hacía con el profesor Claudio Chofi Revilla y la Universidad, precisamente de Urbana, es unido, tienen un nombre y un guión, pero ahora no me acuerdo la segunda parte. Raquel se lo conoce muy bien porque ha tenido también, me ha dado mucha envidia porque ha vuelto allí y consecuentemente en un país donde el horizonte es plano y las ardillas se bajan de los árboles, eso es muy bonito. Pues bien, en ese proyecto que hicimos, lo maravilloso de eso es que ese proyecto que se había hecho allí, desde donde muchas de estas fotos que habéis visto aquí han pasado por esa universidad, es interdisciplinar. Y eso es fundamental. Como asistir a las... Yo entiendo que, por ejemplo, un profesor docente, eso es eufemismo, investigación y docencia, es muy duro, porque la investigación la tienes que hacer en tu casa y el corrusco te lo tienes que ganar con la docencia. Y entonces cuando te sacuden 18 horas de clase, pues cuando llegas a tu casa, ponerte a investigar, pues puede haber casi un enfrentamiento conyugal. ¿Me comprendes? Consecuentemente, mi opinión personal es que eso es lo que tiene que ser la nueva universidad, no tanto Bolonia, ¿no? Tiene que ser una comunidad científica que busque soluciones y que trate, dentro de la discrepancia y de las ideologías que cada uno tenga, desde su punto de vista. Fijaros que en este vuelo a polo a pluma que estoy viendo aquí, de mi departamento no hay nadie. ¿Por qué? Porque yo me siento tanto del Departamento de Teoría Económica, cuyos compañeros cargadísimos de clases, y los entiendo, no ha aparecido nadie. Luego tengo los compañeros del grupo de reflexión que tenemos, que evidentemente somos masoquistas, y me incluyo el primero, evidentemente, porque vamos a todo y hacemos todo y lo que sea. Pero es que luego aquí hay 3 personas del Departamento de Matemáticas y Estadística. Está el profesor Antonio, está Mercedes, Mari Carmen Escribano, yo para los nombres soy un desastre, Antonio Franco, mi gran amigo de toda la vida, a Mercedes, ¿qué voy a decir? Perdón, a Mari Carmen, ¿qué voy a decir? Y Raquel, yo qué sé, si fue compañera de mi hijo del instituto. Es decir, los que únicamente han tenido algún interés en escucharme son precisamente de un departamento de herramienta, entre comillas, porque las matemáticas, Dios mío, si todos fuéramos matemáticos, a lo mejor el mundo funcionaba mejor, más matemáticos y menos políticos. Es evidente que no se le puede aplicar la segunda derivada en el mercado del trabajo a un minero en una mina, porque me pega con el pico o con la pala si yo le trato de buscar si la segunda derivada es positiva o es negativa en los rendimientos decrecientes de escala de su pico. Evidentemente, en ese error no podemos caer, pero evidentemente la matemática es un instrumento. Yo sigo estudiando matemáticas, yo no... Vamos, y mi profesor en el instituto San Isidro fue un discípulo de Sisto Ríos. Nada menos, este señor que siempre acababa aquello de y fácilmente se demuestra. Con el fácilmente se demuestra, cogías cualquier tema que te había dejado ahí y llenabas 5 folios. Y aquí un compañero también
del Grupo de Economía Bien Común, a que también le doy las gracias. Pertenece al mercado, a la Facultad de Derecho. Aquí no hay nadie y eso es triste, es lo que más me entristece, porque aquí estoy con unos amigos y consecuentemente he podido hacer esta chapuza de presentación, me he saltado. He contado lo que he querido, a ver si me comprende, no me he atendido a ningún guión. Como muestra anecdótica, diré que yo hace un tiempo, para otra universidad, preparé un trabajo, no era muy grande, un trabajo pequeño, pero muy divertido, sobre la teoría de conjuntos y el totalitarismo. Y se sacaban conclusiones realmente divertidas, ¿no? Lamentablemente, yo como de vez en cuando pues pierdo las cosas, no por edad, me ha pasado siempre. Y lo perdí. Si algún día lo recupero os lo pasaré, porque resulta bastante ilustrativo de ver cuando pasamos del ámbito del individuo al ámbito del grupo, cambian tantas cosas, ¿no? Y se olvida el bien común. Por ejemplo, aquí, este señor tan encantador, que yo lo he conocido toda su vida, que es igual, tan correcto además académico, como es el profesor Adolfo Castilla. Este señor está en previsión económica, es que se lo sabe todo. Este hombre trae de la Fundación Clay, trae todo el modelo de CEPREDE con Antonio Pulido San Román, luego el modelo Wharton, que se lo trae Timoteo Martínez Aguado. Este hombre simplemente se sienta aquí una hora y nos vale para economistas, matemáticos, yo qué sé, medio pensionistas, filósofos, y nos habla de todo eso que es hacer futurología y cuáles son los límites. Es de los pocos futurólogos prudentes que he conocido. Sí. Es una persona que eso ya no suele abundar, que es una persona académica y consecuentemente correcta. Sí. Cosa que eso se ha perdido. Me van a permitir que voy a hacer un pequeño chiste con el currículum del doctor Julián de Unamuno Hierro, para que comprendan ustedes por qué la economía nos va tan mal. Voy a aplicar el pensamiento económico, que no la teoría económica, sino el pensamiento económico al currículum del doctor Julián. Dice en su currículum: ha mantenido relaciones impartiendo conferencias, cursos y participado en proyectos de investigación con numerosas universidades extranjeras. Dos preguntas. La primera, ¿por qué piensa usted que ha tenido relaciones mientras daba conferencias y cursos y no las ha tenido mientras estaba en proyectos de investigación? ¿Y cuál era la otra? No lo sé, ya está el chascarrillo. No lo sé. Sí, perdón, la otra era ¿por qué tenía interés su vida personal en su currículum? Porque mi vida personal es heredera, precisamente, es el reflejo de mi currículum. Yo empecé dando clases particulares para poderme comprar un cigarrillo de bisonte cuando estaba en cuarto, dando clase a particulares a otros que no habían conocido todavía qué era eso de ponerse a estudiar. Es decir, si tuviera que presumir, diría que desde los 14 años estoy tratando de dar clases, no de adoctrinar, no, Dios me libre, lo primero que tengo que empezar es por mí mismo. Y lo segundo, universidades, sí. ¿Por qué? Porque a mí me han cogido para todo. Yo llegué una vez a la Universidad de Burdeos con Pierre Delfaux y me dijeron, mira, tengo una clase ahora, ven y háblales de la economía española. Digo, pero que yo he venido a otra cosa. Yo he venido aquí a una cosa de un proyecto de investigación de economía regional. Dice, adentro. Y me encuentro, bueno, 4 aulas como esta, de personas había allí. Y digo, ¿y ahora qué cuento? En la Universidad Hebraica de Jerusalén me pasó exactamente igual. Yo iba al Instituto de Economía Internacional con el profesor Cohen, y ahora no me acuerdo del que es catalán y por el que fui. Bueno, una ingratitud. Y llegué por allí, por los pabellones de Bárbara Streisand, Frank Sinatra, ¿me comprende? Entonces me metieron en una ESA donde había algo así como 20 personas, o como si fueran perros a morder, que a ver qué les contaba, imagínese. Y además yo le dije, mire, yo mi inglés, garrafal, yo cogí el cambio del francés por el inglés y consecuentemente ni sé francés ni sé inglés. Dice, usted no se preocupe, que aquí hay muchos judíos hispanoamericanos que le van a usted a traducir todo lo que quiera. Digo, pues adelante y con los faroles. Es decir, me he movido muy de formas variopintas, he contado lo de Illinois, pero también sobre la economía del transporte en la Universidad de Bath,
con Nigel Despit y el profesor, siempre me olvido el segundo, ¿qué le vamos a hacer? Los segundos me van a matar un día. En la Universidad de Montpellier, con Alain Berger, yo es que creo que hemos trabajado de todo. Además es un hombre que ama a España, cosa que ahora no se lleva. Entre otras cosas es taurino, cosa que tampoco se lleva, me comprende. Y este hombre, pues, hemos hablado mucho sobre estos temas. Ahora me voy a la Universidad de la Sapiencia de Roma, no porque voy a la universidad, sino porque hay una reunión allí donde vamos a hablar de estos temas que estamos hablando, de dar una salida a esta perspectiva tan negra que nos la ha mostrado muy bien el profesor Adolfo Castilla, y que la teoría económica lo tiene que dar. Pero está involucrada la Universidad de Pisa, el CNR italiano con la Universidad de Bolonia. Es decir, el mundo académico al final es una cosita así, ¿eh? Y entonces la gente, cuando se mueve un poquito por ahí, somos casi siempre los mismos. Ya voy, Paco, y perdóname 100 veces que te lo pueda decir. Pero bueno, cuando se siente uno a gusto, comete estos errores. Y he estado muy a gusto con ustedes. Muchísimas gracias por escucharme.